Mi hijo dijo que estaba demasiado enfermo para ayudarme con la mudanza, postrado en cama con una gripe que, según él, le rompía los huesos. Y yo le creí. Le creí hasta que esa misma noche, con el alma hecha un ovillo entre cajas de cartón y el eco de una vida desmantelada, le vi en la televisión. No estaba en un telediario por alguna desgracia, no. Estaba en la grada del estadio, con la cara pintada de rojo y blanco, los ojos inyectados en una euforia salvaje, gritando un gol como si en ello le fuera la vida. La cámara se detuvo en él apenas un segundo, pero fue suficiente. En ese instante comprendí que el valor de 50 años de mi vida, de mis manos y mis sacrificios, era inferior al de un partido de fútbol. El frío que sentí no era de soledad, era de revelación. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mis manos, estas manos que ahora tiemblan al sostener la taza del desayuno, son las mismas que levantaron esta casa viga a viga. Soy Julián, carpintero jubilado, y mi memoria huele a serrín y a barniz, el perfume de Elena, mi mujer. Ella adoraba ese olor, decía que olía a hogar, a promesas cumplidas. Hace 2 años que se fue, pero su presencia sigue anclada al sillón de orejas junto a la ventana, cubierto ahora por una sábana blanca que parece un sudario. A veces me siento en él, cierro los ojos y casi puedo oír su risa mezclándose con el crujido de la madera. Esta casa no es un conjunto de ladrillos, es el archivo de nuestra historia, y yo me he convertido en su único y silencioso guardián, un fantasma que habita entre los recuerdos. Marcos, mi único hijo, es un hombre de números y corbatas, trabaja en un banco, y tiene la sonrisa perfectamente diseñada de quien nunca muestra lo que piensa. Su mujer, Silvia, es aún más impecable, con una amabilidad afilada que utiliza como un estilete. Sus visitas dominicales no son para ver cómo estoy, sino para inspeccionar la propiedad, para evaluar las grietas y las goteras con una velada impaciencia. Murmuran sobre el mantenimiento, sobre lo poco práctico que es un lugar tan grande para un hombre solo. Sus palabras son como pequeñas gotas de veneno administradas con dulzura, diseñadas para erosionar mi voluntad. Su hija, mi nieta Clara, vive pegada a una pantalla, ajena a todo, confirmando que para ellos solo soy un trámite, una vieja cuenta que desean saldar cuanto antes. Construir este lugar fue el proyecto de nuestra vida. Recuerdo las noches en que Elena y yo, después de mi jornada en el taller, veníamos al solar vacío, y dibujábamos en el aire las habitaciones, el jardín donde crecerían nuestros nietos. Para pagarla, renuncié a mis vacaciones durante 10 años, y trabajé fines de semana hasta que los dedos me sangraban. Cuando Marcos quiso estudiar en esa universidad privada tan cara, no lo dudé, vendí el olivar de mi padre, mi único colchón para la vejez. Es para su futuro, Elena, le dije, y ella me miró con ese orgullo que iluminaba su rostro. Pagamos su boda, una celebración fastuosa frente a la puerta de esta misma casa. Cada sacrificio fue un ladrillo más, un clavo más profundo en la estructura de su porvenir. Cuando Elena enfermó, la casa se transformó en nuestro refugio y nuestro hospital. Cada céntimo que entraba se iba en médicos, en medicinas, en intentar comprar un poco más de tiempo. Mi sueño de abrir un pequeño taller de ebanistería, de dar forma a mis propios diseños con mis herramientas, se quedó acumulando polvo en el garaje, una promesa aplazada que la vida se encargó de cancelar. La madera que había comprado para mis proyectos la usé para reforzar el suelo de su habitación, para construirle una rampa que le facilitara el acceso al jardín. Esta casa fue testigo de nuestro amor, de su lucha y finalmente de su último aliento. Y yo, ingenuo de mí, se la ofrecí a mi hijo en bandeja, creyendo que entendía su valor. La traición se fue gestando en susurros amables, en frases cargadas de una falsa preocupación. «Papá, es por tu bien», repetía Marcos, con esa voz impostada de hijo responsable. «Un apartamento tutelado sería más seguro, estarías más atendido». Silvia asentía, añadiendo detalles sobre la comodidad y la ausencia de preocupaciones. «Vendes la casa, y con el dinero vives como un rey», me insistían. La idea se fue filtrando en mi agotamiento, en mi soledad. Cansado de luchar contra su lógica implacable, contra su visión de mi vida como un problema logístico, terminé por ceder. Acepté desprenderme de mi único mundo, convencido de que, tal vez, tenían razón y solo buscaban mi felicidad. Qué iluso puede llegar a ser un padre. El día de la mudanza fue un caos de cajas y fantasmas.
Los muebles cubiertos con sábanas parecían espectros de una vida pasada. El silencio de la casa, habitualmente roto solo por mis pasos, ahora estaba lleno del eco de los objetos embalados. Me sentí abrumado, perdido. Necesitaba ayuda con la gran librería del salón, la que construí para los cientos de libros de Elena. Era demasiado pesada para mí. Llamé a Marcos. Su voz al otro lado sonaba débil, lastimera. Imposible, papá. Estoy fatal, con una gripe terrible, no puedo ni levantarme de la cama. Lo siento muchísimo. Sentí una punzada de preocupación por él, y de culpa por haberle molestado. No te preocupes, hijo. Cuídate. Ya me las arreglaré. Esa noche, sentado en el suelo del salón vacío, encendí el viejo televisor portátil, que aún no había embalado, buscaba un poco de ruido que ahogara el silencio. Daban las noticias deportivas un resumen de la jornada de liga. Y entonces ocurrió. En medio de una marea de aficionados que celebraban la victoria de su equipo, la cámara se enfocó en un rostro. Un rostro exultante, transformado por la alegría con la boca abierta en un grito de gol. Era Marcos. Mi hijo, el que estaba postrado en cama por una gripe terrible. Llevaba la cara pintada con los colores de su equipo, abrazado a desconocidos, saltando con una energía y una pasión que jamás, en 45 años, le había visto dedicarme a mí ni a su madre. El mundo se detuvo, el grito del locutor se desvaneció, el ruido de la multitud se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. Solo existía esa imagen, congelada en mi retina. La cara de mi hijo, feliz, pletórico, viviendo su verdad mientras yo desmontaba la mía basándome en su mentira. No fue la mentira en sí lo que me rompió, fue la revelación brutal de mi lugar en su vida. Yo era un estorbo, una obligación, un trámite menos importante que 90 minutos de fútbol. Apagué el televisor. El silencio que vino después fue diferente. No era el silencio de la soledad, era el silencio del vacío absoluto, de la certeza. Un bloque de hielo se instaló en mi pecho, y supe que algo dentro de mí acababa de morir para siempre. No sentí rabia, tampoco ganas de llorar. Lo que sentí fue una calma aterradora, una lucidez afilada como el borde de un cristal roto. Todas las piezas encajaron de golpe. Cada es por tu bien, cada queremos que estés seguro, cada gesto de falsa preocupación. No se trataba de mi seguridad ni de mi bienestar. Se trataba del dinero. El dinero que obtendrían de la venta de la casa que construí con mis manos, la casa donde su madre murió. Yo no era un padre al que cuidar, era el último obstáculo entre ellos y su herencia. Caminé despacio, con una seguridad que no sentía desde hacía años, hacia el escritorio de Elena. Mis manos, por primera vez en mucho tiempo, no temblaban. La tristeza se había solidificado, convirtiéndose en un propósito frío y sereno. Se acabó el tiempo de la pena, empezaba el tiempo de la justicia. Abrí el cajón del escritorio de Elena. El olor a lavanda seca y a papel antiguo, su aroma, se escapó como un último suspiro. Dentro, junto a un fajo de cartas atadas con una cinta de seda, estaba la carpeta de cartón que contenía los títulos de propiedad, los planos originales que dibujamos juntos, cada factura pagada con sudor. Mis dedos, que horas antes apenas podían sujetar una taza, se movieron con una precisión olvidada. Saqué la carpeta. Su peso en mis manos ya no era el de una carga, sino el de un ancla que me devolvía al presente, a la realidad. No busqué consuelo en su fotografía, esa que siempre presidía el escritorio. La miré fijamente, como un soldado mira a su bandera antes de la batalla. Ya no le pedía perdón por mi debilidad. Le estaba comunicando en silencio que la guerra había comenzado. Dejé la carpeta sobre la superficie de madera pulida y me levanté. Caminé por el salón desmantelado, entre los bultos fantasmales de los muebles cubiertos. Ya no veía un cementerio de recuerdos, sino una fortaleza esperando mis órdenes. El silencio ya no era un vacío que me devoraba, sino mi mejor aliado, el espacio donde mi estrategia podía crecer sin ser detectada. Marcos y Silvia me creían invisible, un anciano senil y dócil al que se le podía mentir con la facilidad con que se pisa una hoja seca. Y esa invisibilidad era ahora mi mejor disfraz, mi arma más poderosa. No me verían venir. Seguirían con sus vidas, esperando mi final, sin saber que yo ya estaba construyendo un principio diferente para esta casa, un futuro que resonaría con el eco de herramientas y risas jóvenes, un legado que ellos nunca podrían tocar. Mis manos no siempre temblaron.
Hubo un tiempo en que eran firmes como el roble, capaces de trabajar la madera desde el alba hasta el anochecer sin sentir el peso del cansancio. Recuerdo el día que compramos este solar, no era más que un trozo de tierra baldía, pero para Elena y para mí, era el lienzo de nuestra vida. Ella se sentaba sobre una manta mientras yo clavaba las primeras estacas, y su sonrisa era el único plano que necesitaba. Cada fin de semana, cada hora libre, era para esta casa. Mis amigos se iban de cañas. Yo me quedaba mezclando cemento. Renuncié a todo lo que no fuera estrictamente necesario, porque cada peseta ahorrada era un ladrillo más, una viga más cerca del techo que nos cobijaría. Construimos este hogar no con dinero, que apenas teníamos, sino con el sudor de mi frente y la fe inquebrantable de su corazón. Cuando nació Marcos, el propósito de cada sacrificio se hizo más nítido, más urgente. Ya no era solo nuestro refugio sino su castillo. Recuerdo su primer cumpleaños. No podíamos permitirnos los juguetes brillantes del escaparate de la calle Mayor, así que pasé una semana entera en el garaje, después de la jornada, tallando un pequeño caballo de madera de pino. Le lijé cada arista hasta que fue suave como la piel de un melocotón, le pinté unos ojos vivos y una crin de estopa. La mañana de su cumpleaños, al ver su carita iluminarse, al sentir sus deditos aferrarse al juguete como si fuera el mayor tesoro del mundo, comprendí que no había sacrificio, solo inversión de amor. Las cenas de Elena, a menudo sencillas, sabían a banquete porque estaban sazonadas con esa misma entrega, esa certeza de que estábamos construyendo algo para él. Los años pasaron y Marcos creció con ambiciones que nosotros nunca nos habíamos atrevido a tener. La universidad privada era su sueño y se convirtió en nuestra misión. El olivar de mi padre, la única herencia que tenía, la tierra que me conectaba con mis raíces, se convirtió en la moneda de cambio. Recuerdo la mañana en la notaría, el olor a papel sellado y el peso del bolígrafo en mi mano. Al firmar, sentí como si estuviera arrancando una parte de mi propia historia, pero miré a Elena y ella asintió, con esa mezcla de orgullo y melancolía en los ojos. «Es su futuro, Julián», susurró. Y yo le creí. Creí que ese trozo de papel le daría las herramientas para ser un hombre de bien, alguien que entendiera el valor de lo que se le estaba dando, no solo el precio. Pero el verdadero sacrificio no estuvo en los grandes gestos, sino en la lenta erosión de lo cotidiano. En los pantalones de trabajo remendados una y otra vez para que él pudiera estrenar zapatos nuevos cada septiembre. En las herramientas que soñaba comprar para mi taller y que siempre se quedaban en el catálogo, porque el dinero se necesitaba para sus libros de texto, o para esa excursión del colegio. Elena era mi cómplice silenciosa en esta contabilidad del amor. Remendaba mis camisas con un esmero que ocultaba la necesidad, estiraba cada peseta hasta convertirla en un milagro. Nunca le dijimos no a nada que fuera importante para él. Eran promesas que nunca nos pidió, pero que nosotros cumplimos religiosamente, convencidos de que estábamos tejiendo para él una red de seguridad que a nosotros nadie nos había dado. El día de su boda fue la culminación de todo. Verle allí, de pie frente al altar con Silvia, tan elegante y seguro de sí mismo, me llenó de un orgullo profundo y doloroso. Pagamos la celebración, un banquete por todo lo alto en el mejor restaurante del pueblo, vaciando los ahorros que habíamos conseguido reunir tras la venta del olivar. Queríamos que empezara su nueva vida por la puerta grande. Mientras los invitados brindaban, yo miraba a mi hijo, ya un hombre hecho y derecho, y sentí por primera vez una distancia sutil, como si perteneciera a un mundo que habíamos construido para él, pero en el que nosotros ya solo éramos espectadores. Le habíamos dado las alas, y ahora solo nos quedaba mirar cómo volaba lejos de nuestro nido, esperando que recordara quién había plantado el árbol. Y entonces, Elena enfermó. El futuro que habíamos imaginado, una vejez tranquila sentados en el porche, se desvaneció como el humo. Todo se detuvo. Mi sueño del taller de ebanistería, las maderas nobles que había ido acumulando con los años, se quedaron cubiertas de polvo en el garaje. Cada céntimo, cada pensamiento, cada gramo de energía era para ella. El dinero que habría sido para una sierra de cinta nueva se fue en una silla de ruedas. La madera de cerezo que guardaba para una cuna de nieto la usé para construir una rampa que conectara su habitación con el jardín, para que pudiera seguir oliendo sus rosas. La casa, nuestro sueño, se convirtió en nuestro hospital privado, y mis manos de carpintero se transformaron en las de un enfermero torpe pero lleno de amor. No hubo queja, solo la lucha por comprarle un día más.
En una de sus últimas tardes, sentados en el jardín gracias a esa rampa, su mano, frágil y transparente, buscó la mía. No dijo nada. Solo me miró con una profundidad que lo abarcaba todo: el amor, el agradecimiento, y una preocupación inmensa que no era por ella, sino por mí. En sus ojos vi el reflejo de cada sacrificio, cada renuncia, cada noche en vela. Fue una despedida silenciosa, un traspaso de testigo. Ella sabía que me quedaba solo, y supongo que confiaba en que Marcos, el fruto de toda esa entrega, sería mi báculo. ¡Qué ironía tan cruel! Esa mirada, ese último pacto de amor incondicional, es lo que ahora arde en mi memoria. Lo hicimos todo por él. Y él, por un partido de fútbol, lo tiró todo por la borda, sin saber que lo que rompía no era una promesa, sino el corazón de su madre. Llegaron el martes, con un tupperware de sopa de pollo insípida como ofrenda de paz. Marcos todavía arrastraba una tos forzada, un eco teatral de su gran mentira. Silvia, en cambio, se movía por el salón a medio desmontar con la eficiencia de un tasador, sus ojos afilados calculando metros cuadrados de dolor. Me acomodé en el sillón de Elena, fingiendo una somnolencia que no sentía, y cerré los ojos. Fue entonces cuando empezaron, en susurros que creían a salvo de mi oído cansado. «El agente ha vuelto a llamar», dijo ella, su voz un siseo impaciente. «Dice que si no firmamos esta semana, podría perder a los compradores». «Dale tiempo, Silvia, acaba de...». «Ya sabes», respondió Marcos, con una falsa piedad que me revolvió el estómago. Y entonces, la estocada final, de ella. «El tiempo es dinero, cariño. Y francamente, todo sería mucho más sencillo, si no tuviéramos que darle tantas explicaciones». No abrí los ojos hasta que sentí la palmada condescendiente de Silvia en mi hombro y oí la puerta cerrarse. El sonido de su coche alejándose fue como el clic de una cerradura que me liberaba para siempre. Me levanté, y por primera vez en años, mis rodillas no protestaron. Caminé hacia el garaje, mi santuario olvidado. El aire olía a pino y a promesas rotas. Ignoré las grandes máquinas cubiertas de lonas, y fui directo a la pared de herramientas. Mis dedos, firmes, eligieron una gubia, la misma con la que tallé el caballo de madera para el primer cumpleaños de Marcos. Sentí su peso familiar en la palma, el frío del acero y la calidez del mango de olivo pulido por mis propias manos. No era un arma para destruir, sino una herramienta para construir. Iba a tallar un nuevo futuro para esta casa, un legado de madera y sudor, no de billetes. Un final que honraría a Elena. Y ellos, desde su mundo de mentiras, solo verían el polvo. Al día siguiente, después de un café solo y amargo que me supo a gloria, descolgué el teléfono. Mis dedos marcaron el número de Marcos con una lentitud deliberada, como si cada pulsación fuera una nota en una nueva sinfonía. Su voz, al responder, aún conservaba ese tono quejumbroso y falsamente convaleciente. Le escuché con una paciencia infinita, una calma que debió de desarmarle por completo. «Hijo, no te preocupes por lo de la mudanza. Ya me las arreglé con un vecino. Espero que estés mejor», dije, y mi voz sonó tan cálida y serena que por un momento casi me la creo yo mismo. El suspiro de alivio que se escapó al otro lado de la línea fue tan audible, tan descaradamente sincero, que tuve que cerrar los ojos. Fue la última pieza que necesitaba. La confirmación de que mi plan no era una venganza, sino una necesidad. Mi siguiente llamada fue a la inmobiliaria. La voz del agente, un joven enérgico y zalamero, destilaba una familiaridad que ahora me resultaba obscena. Me habló de los compradores, de lo entusiasmados que estaban, de que era una operación redonda. Le dejé hablar, saboreando el poder de mi silencio. Cuando terminó su discurso, mi respuesta fue breve, cortante y definitiva. «La casa ya no está en venta», anuncié, con una voz que no admitía réplica. Hubo una pausa, un tartamudeo confuso. «Pero señor Julián, ¿ha ocurrido algo?» «Motivos personales irrevocables», sentencié, repitiendo una frase que había ensayado mentalmente durante la noche. Colgué el teléfono antes de que pudiera objetar nada más. Sentí como si acabara de arrancar una mala hierba de raíz. La casa volvía a ser mía, no un producto en un escaparate. Por la tarde, me puse mi vieja chaqueta de pana y caminé hasta el despacho de don Anselmo, el notario que había gestionado la compra del solar hacía 50 años. Es un hombre de mi quinta, con las manos manchadas de tinta y la mirada de quien ha visto demasiadas historias familiares terminar en codicia.
Su despacho olía a papel viejo y a confianza. No necesité darle muchas explicaciones. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba, y con una voz firme que me sorprendió a mí mismo, le dicté mis nuevas voluntades. Cada palabra era un ladrillo, una viga de un nuevo edificio que estaba construyendo, no con cemento, sino con justicia. Don Anselmo me escuchaba asintiendo lentamente, sin interrumpir, como si estuviera presenciando un acto sagrado. Y para mí, lo era. Estaba reescribiendo el final de mi propia historia. La casa no se venderá, nunca. Será cedida íntegramente a una fundación de formación profesional para jóvenes sin recursos, con la única condición de que se transforme en una escuela-taller de oficios artesanos. Mi garaje, ese santuario de sueños aplazados, será su primera aula, y mis herramientas, mis viejas y fieles compañeras, sus primeros instrumentos. El poco dinero que me queda en el banco, ese que Marcos y Silvia ya veían financiando la Universidad de Clara, se destinará a un fondo para becar a los 2 alumnos más prometedores de cada promoción. Mi herencia no será un cheque que puedan malgastar, sino el eco de mi martillo en las manos de chicos que necesitan una oportunidad, igual que yo la necesité. No les dejaré ruinas, sino un semillero de futuros. Un legado que no se puede contar en euros, solo en vidas cambiadas. Esa misma noche, con el Nuevo Testamento doblado cuidadosamente en el bolsillo interior de la chaqueta, me arrodillé frente a la chimenea del salón. El hogar estaba frío y oscuro, pero mis manos se movieron con la seguridad de la costumbre. Palpé el tercer ladrillo desde la izquierda, en la segunda fila. Cedió bajo la presión, como siempre. Detrás, en el hueco oscuro y polvoriento, estaba el pequeño cofre de madera donde Elena guardaba sus pendientes de boda, y la medalla de su primera comunión. Lo abrí. El terciopelo rojo estaba desgastado. Coloqué el sobre con el testamento junto a sus tesoros. Al cerrar el cofre y volver a colocar el ladrillo, sentí una paz inmensa. Mi acto final de amor por ella y por esta casa estaba a salvo, oculto a la vista de todos, esperando en silencio. Ahora, solo me quedaba vivir. No estaré allí para verlo, pero lo he imaginado tantas veces que es tan real como el tacto de la madera. Llegarán una mañana de sol, quizás una semana después de mi funeral, acompañados por el agente inmobiliario, con las llaves que ya no abren nada. Encontrarán la cancela abierta. El jardín, que mis viejas rodillas ya no podían cuidar, estará lleno de vida, con chicos y chicas jóvenes rastrillando las hojas secas. La puerta principal, entreabierta, dejará escapar un olor que conocen bien, el de mi taller, pero más vivo, más fresco. Entrarán con cautela, sus caras una mezcla de confusión y recelo. El salón ya no será un salón. Donde estaba el sofá ahora hay un banco de carpintero. Donde estaba el televisor, una pizarra con bocetos. Escucharán el zumbido de una lijadora, el golpe seco de un mazo, el murmullo de un maestro explicando un corte. Verán mis herramientas en manos nuevas, creando futuro. Entonces, desde el fondo de la estancia, donde antes estaba el sillón de Elena, aparecerá don Anselmo. No les dirá nada. Con un gesto lento y solemne, le entregará a Marcos un sobre. Mi hijo lo abrirá, con la torpeza de quien espera un documento legal, y se encuentra con el pasado. Dentro no habrá un contrato, solo una vieja fotografía amarillenta, la de su primer cumpleaños, él, diminuto y feliz, aferrado al caballito de madera que le tallé. Al dorso, mi caligrafía temblorosa pero firme. Hay legados que no caben en una cuenta bancaria. Levantará la vista y sus ojos chocarán con la placa de bronce que ahora preside la pared principal. Escuela de Oficios Artesanos Julián y Elena. Y en ese instante, el sonido rítmico de un martillo golpeando un formón, eco de mi vida entera, será lo único que escuche. La única herencia que le queda. Me levanté del suelo, donde había estado arrodillado frente a la chimenea. Mis rodillas crujieron, un sonido familiar, el de la madera vieja que se asienta, no el de la derrota. Caminé hacia la gran ventana del salón y descorrí la pesada cortina. La luz del atardecer entró a raudales, tiñendo las sábanas blancas que cubrían los muebles de un anaranjado cálido, casi vivo. Ya no parecían sudarios que guardaban un pasado muerto sino lienzos en blanco, esperando una nueva historia. Apoyé la palma de mi mano en el cristal frío y miré hacia el jardín. Unos niños jugaban al final de la calle, y sus gritos lejanos llegaban hasta mí no como un ruido, sino como la promesa de una melodía futura. Por primera vez en 2 años, el silencio dentro de esta casa no pesaba.
Era un silencio espacioso, habitable. Un silencio lleno de un propósito que ya no era solo mío.